En el Día de Acción de Gracias que mi familia adoptó como excusa para fingir normalidad americana en nuestra villa andaluza, desperté en una cama fría. Rodeado de silencio ensordecedor, habían huido todos a un crucero de lujo en el Mediterráneo, dejándome atrás como a un perro sarnoso. No fue el abandono lo que me rompió el alma, sino la nota clavada en mi almohada con una daga familiar: disfruta la casa, perdedor. Tu deuda nos ahoga. Y en ese instante, juré por la sangre que nos unía y que ahora mancharía, que mi hermano pagaría con la suya propia, gota a gota, hasta que su imperio se convirtiera en cenizas. El sol de noviernes semebres se filtraba a través de las persianas rotas de la Villa Los Olivos, en las afueras de Ronda, Málaga, tiñendo las paredes de un ocre sucio que recordaba el polvo de los viñedos secos. Me incorporé con el cuerpo entumecido. No por el frío, Andalucía nunca lo permitía del todo, sino por la resaca de una noche en la que había bebido solo, brindando por ausencias que aún no entendía. La casa estaba vacía, sí, pero no era solo el vacío físico, era como si hubieran aspirado el aire mismo, dejando solo ecos de risas falsas y promesas rotas. Mi familia, o lo que quedaba de ella, había planeado este escape con la precisión de un cirujano, mi padre, don Rafael, el patriarca de Bodegas Heredia, con su bastón de caoba y su sonrisa de tiburón; mi hermano mayor, Víctor, el heredero dorado, con su traje italiano y su ambición voraz; y mi madre, Carmen, la santa silenciosa que siempre elegía la paz del dinero sobre la verdad del corazón. La nota estaba allí, clavada con la daga que mi abuelo usaba para abrir botellas de vino en las fiestas antiguas. Sus palabras, garabateadas en la letra angulosa de Víctor, me golpearon como un latigazo: Alejandro, hermano, no puedes seguir sangrándonos. La compañía está en números rojos por tus caprichos. Disfruta la villa. Quizás aprendas a valerte solo. Con amor, la familia. ¿Amor? Esa palabra en su boca era como veneno en un cáliz de cristal. Me levanté tambaleante, el suelo de baldosas frías bajo mis pies descalzos, y caminé hacia el estudio de mi padre, donde las paredes estaban forradas de fotos, yo de niño, riendo en los viñedos, Víctor posando con inversores en Madrid, todos nosotros en la boda de mi hermana menor, Elena, que ahora vivía en Sevilla fingiendo ser la nuera perfecta. Abrí el cajón de su escritorio, el que él juraba que estaba cerrado con llave, y saqué los papeles. Facturas impagadas, extractos bancarios manipulados, y un correo electrónico impreso. Víctor había desviado fondos de la bodega hacia una cuenta offshore en las Islas Caimán, culpándome a mí por gastos frívolos, viajes que nunca hice, amantes que nunca tuve. La traición no era solo dinero, era borrar mi existencia, pintarme como el parásito que devoraba el legado familiar. Recordé la cena de la semana pasada, cuando Víctor me había abrazado, susurrando: hermano, confía en mí. Papá y yo lo arreglaremos todo. Confiar. ¡Qué ironía! Mi pH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenwebe bullía como el mosto fermentando en las cubas. Un ácido que corroía mis venas. Salí al patio, donde los olivos retorcidos se mecían con un viento traicionero del este. Llamé a Isabel, mi prometida o lo que quedaba de ella, la mujer que había creído mi ancla en esta tormenta familiar. Su voz al teléfono fue un susurro culpable: Alej, no puedo hablar ahora. Víctor me dijo que te fuiste por tu cuenta. Por favor, no hagas una escena. ¿Una escena? Isabel, la hija de un socio de la bodega, había sido mi luz en las sombras de esta familia disfuncional. Nos conocimos en una feria de vinos en Jerez, donde su risa cortó el humo de los puros como un rayo de sol. Pero ahora, su voz temblaba con el peso de secretos no dichos. Colgué sin despedirme, el teléfono cayendo de mi mano como una hoja muerta. Me senté en el banco de piedra bajo el gran olivo centenario,
El mismo donde mi abuelo me había enseñado a podar vides, la sangre es el suelo, hijo. Si la envenenas, nada crece. Él había muerto 10 años atrás, dejando la bodega a mi padre, quien la convirtió en un monstruo de ambición. Víctor, 5 años mayor que yo, siempre había sido el favorito, el que estudiaba en Salamanca, el que cerraba tratos en Barcelona, el que se casó con la belleza local para sellar alianzas. Yo, el soñador, el que prefería los libros a los Belensis, era el débil, el que cargaba con las culpas. Pero ahora lo veía claro, Víctor no solo robaba dinero, robaba mi vida, mi nombre, mi futuro. El sol trepaba alto. Iluminando la piscina vacía, habían cortado el agua, por supuesto, y juré mi primer paso. No sería violencia bruta, eso era para tontos. Sería una venganza lenta, como el envejecimiento del vino, sutil, profunda, irreversible. Llamé a mi viejo amigo Tomás, el abogado de la familia que siempre había simpatizado conmigo en secreto. Tomás, necesito que investigues algo. Discretamente. Su voz ronca, marcada por años de cigarros y confidencias. Respondió Alejandro. ¿Qué has hecho ahora? Tu hermano ya me advirtió. Advertido. Otra capa de la telaraña. Solo dime la verdad sobre las cuentas de la bodega. Insistí. Hubo una pausa. Y luego, ven a mi oficina en Málaga mañana. Trae café fuerte. Esto va a doler. Esa noche, solo en la villa, encendí una fogata en el patio con papeles viejos. No con la casa entera. Aún no, y quemé las fotos familiares. El humo se elevaba como oraciones malditas. Y en las llamas vi sus rostros, el orgullo de mi padre, la codicia de Víctor, la resignación de mi madre. El PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Eden web me consumía, pero también una desesperación fría, como el filo de una navaja contra la piel. ¿Quién era yo sin ellos? Nada. Pero con ellos destruidos, podría ser todo. El fuego crepitaba. Y con él, mi plan tomaba forma, primero. Evidencia, segundo. Aliados inesperados, tercero. El golpe que los dejaría de rodillas. Dormí poco, soñando con viñedos en llamas y sangre que regaba la tierra estéril. Al amanecer, conduje mi viejo Seat por las curvas de la ronda. El paisaje andaluz desplegándose como un lienzo de oro y verde, colinas salpicadas de cortijos blancos. El viento que el aroma de jazmín y tierra húmeda. Málaga bullía con el caos matutino, mercados abarrotados. Vendedores gritando precios de aceitunas y jamón. Pero yo me sentía invisible. Un fantasma en mi propia vida. La oficina de Tomás era un tugurio en el casco antiguo. Paredes amarillentas por el humo. Pilas de expedientes como torres de Babel. Él me recibió con un abrazo de oso, sus ojos grises escrutándome. Siéntate, chico. Y cuéntame por qué pareces un hombre que ha visto al diablo. Le conté todo, la nota, los papeles, la llamada a Isabel. Tomás escuchó fumando, asintiendo con gravedad. Víctor es un hijo de puta astuto, Alejandro. Ha estado moviendo dinero durante meses, usando tu nombre en transacciones falsas. Tu padre lo sabe o al menos, firma lo que Víctor pone delante de él. Y Elena. Ella firmó como testigo en uno de los documentos. Mi hermana. La pequeña Elena, que siempre me idolatraba. El golpe fue visceral, como un puñetazo al hígado. ¿Por qué? Murmuré, la voz quebrada. Tomás se encogió de hombros. Dinero, poder, miedo. La bodega vale millones, pero con la sequía de los últimos años, está al borde. Víctor ve en ti el chivo expiatorio perfecto, el hijo artista que gasta en libros y viajes imaginarios. Me entregó un USB con copias de correos y transferencias. Esto es sólido, pero si lo usas, quemas puentes. La familia te demandará por difamación. Sonreí por primera vez en días.
Una sonrisa torcida. Amarga. Que lo hagan. Yo quemaré todo lo demás primero. Salí de allí con el sol alto. El USB quemándome en el bolsillo como un carbón vivo. El camino de regreso fue un torbellino de pensamientos, ¿y si confrontaba a Víctor directamente? No. Demasiado pronto. Necesitaba más. Isabel. Tenía que verla. Sonsacarle la verdad. La llamé de nuevo. Esta vez con voz suave, amor. Solo quiero entender. ¿Dónde estás? Su respuesta fue un sollozo en el crucero. Con ellos. Víctor me obligó a decirte eso. Pero Alejandro, hay algo que no sabes. Sobre nosotros. El nosotros colgaba como una guillotina. ¿Qué demonios significaba eso? De vuelta en la villa. Revisé el USB en mi laptop polvorienta. Archivos y más archivos. Víctor no solo robaba, chantajeaba a proveedores. Falsificaba etiquetas de vino para vender basura como reserva. Y allí, en un correo a Isabel, cariño, asegúrate de que Alejandro no sospeche. Después de esto, seremos libres. Te amo. Te amo. Las palabras me atravesaron como balas. Isabel. Mi Isabel. Enredada en la red de mi hermano. La traición se multiplicaba, capa sobre capa, hasta que sentí que me ahogaba en ella. El atardecer teñía el cielo de rojo sangre. Y yo, sentado en el porche, planeaba mi primer movimiento, un anónimo a los inversores de la bodega, con pruebas suficientes para sembrar duda, pero no para delatarme. El juego había comenzado, y yo ya no era la víctima. Era el verdugo. Los días siguientes se fundieron en una niebla de insomnio y café negro. El USB como un talismán oscuro en mi bolsillo. La Villa Los Olivos. Antaño un paraíso de risas y vendimias. Ahora era mi fortaleza solitaria, puertas cerradas con candados nuevos. Ventanas tapiadas con tablas improvisadas. El viento de la sierra traía ecos de fiestas lejanas, música flamenca de algún cortijo vecino. Pero yo solo oía el zumbido de mi rabia, un enjambre que me devoraba desde dentro. Cada mañana, caminaba por los viñedos marchitos, las uvas secas colgando como cadáveres en la vid, pisoteándolas con saña hasta que el jugo amargo manchaba mis botas. Era catarsis primitiva, pero insuficiente. Necesitaba acción. El primer anónimo lo envié esa noche, desde una cuenta Bene en un cibercafé de Ronda, disfrazado de turista con gorra y gafas. El mensaje a los principales inversores de Bodegas Heredia era conciso. ¿Venenoso? Pregunten por las transferencias a Caimán. Víctor Heredia no es quien parece. Adjunto, prueba. El archivo contenía un extracto editado lo suficiente para alarmar, no para condenar. Presioné enviar con el corazón latiendo como un tambor de guerra, y salí a la calle empedrada, donde la lluvia fina empezaba a caer, lavando el pecado de mis manos. ¿Sentí culpa? Un pinchazo. Sí, como el recuerdo de mi madre horneando empanadas en Navidad. Pero el PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 EdenWebLO ahogaba todo, ellos me habían desterrado primero. Al día siguiente, las primeras grietas aparecieron. Un correo de Tomás, los inversores están nerviosos. Víctor ha convocado una reunión de emergencia en la bodega. Tu padre está furioso, pero no sabe de dónde viene el soplo. Sonreí al leerlo. Solo en la cocina con una botella de nuestro vino barato, el que Víctor reservaba para los perdedores. Pero la victoria era efímera. Isabel llamó esa tarde. Su voz un hilo frágil a través del altavoz. Alejandro. Por Dios. Fuiste tú. Víctor está paranoico. Dice que alguien nos sabotea. Y... él sabe lo nuestro. ¿Lo nuestro? El término me erizó la piel. Explícate. Isabel. Ahora. Hubo silencio. Roto solo por el crepitar de la línea. Víctor y yo. Hemos estado viéndonos. No planeado. Juro. Empezó como consuelo.
cuando tú estabas siempre ausente con tus libros. Pero él prometió arreglarlo todo, darnos una vida juntos. El mundo se inclinó. Mi prometida, en los brazos de mi hermano. La imagen me golpeó, sus besos robados en las sombras de la bodega, mientras yo luchaba por salvar el legado familiar. Eres un monstruo. Le espeté. Pero ella sollozó. No, Alejandro. Es más complicado. Tu padre lo sabe. Lo aprueba. Dicen que tú eres el problema. El que arruina todo con tu debilidad. Por favor, déjalo ir. Vuelve. Y quizás podamos. Colgué, el teléfono estrellándose contra la pared. La desesperación me invadió entonces. Un abismo negro donde el amor se pudría en odio. ¿Cómo había sido tan ciego, Isabel? Con sus ojos verdes como los olivos. Sus manos suaves en mi espalda, todo fingido. O peor, real al principio. Corrompido por la codicia. Caminé hasta el pueblo esa noche. Las calles de Ronda iluminadas por faroles antiguos. El puente nuevo arqueándose sobre el Tajo como una herida abierta. En un bar cutre, el Toro Loco, me emborraché con anís y escuché a los locals quejarse de la sequía, de cómo las bodegas como la mía los estrangulaban con precios altos. Heredia son unos ladrones, gruñó un viejo viticultor, su rostro surcado como corteza de corcho. Mi abuelo vendía a ellos por pennies, y ahora Víctor nos cobra el alma. Sus palabras fueron combustible. Hablé con él, Manuel, un hombre de manos callosas y ojos sabios, heredero de viñedos pequeños aplastados por los grandes. Si quieres justicia, me dijo, no luches solo. Hay una red de nosotros, los pisoteados. Me dio un número, el de un grupo de agricultores resentidos, listos para testificar contra las prácticas de Víctor. De regreso, el plan se ramificaba. No solo dinero atacaría su reputación, el corazón de un hombre como Víctor. Al día siguiente, envié otro anónimo, esta vez a la prensa local en Málaga. Un diario sensacionalista, El Sur, con filtraciones sobre vinos falsificados. Bodegas Heredia, ¿Imperio o estafa? Titularía. Imaginaba. Mientras esperaba, visité a mi madre en secreto, ella había vuelto temprano del crucero, alegando indisposición. La encontré en su habitación de la villa principal, rodeada de rosarios y fotos de santos. Mamá, ¿por qué me traicionaste? Sus ojos, nublados por años de sumisión, se llenaron de lágrimas. Hijo, tu padre. Él elige a Víctor porque es fuerte. Tú eres como yo, sensible. No quería que sufrieras más. ¿Sufrir? Ella había firmado los papeles que me despojaban de mi herencia. La abracé, oliendo a lavanda y mentiras, y susurré, te salvaré, mamá. Pero ellos pagarán. Ella tembló. Un atisbo de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN en su voz. No lo hagas, Alejandro. La sangre. Pero la sangre ya ardía. Esa semana, las noticias explotaron, El Sur publicó el artículo, con fotos de etiquetas falsificadas que yo había photoshopeado sutilmente. Las acciones de la bodega cayeron un 15%. Inversores huyendo como ratas. Víctor me llamó entonces. Su voz un siseo venenoso. Sé que eres tú, rata. Papá quiere verte muerto. Vuelve y suplica. O te arruinaré del todo. Rey. Un sonido hueco. Hermano. Ya lo has hecho. Ahora. Espera mi turno. Colgué. El corazón latiendo con Toantín fría. Isabel intentó contactarme de nuevo. Mensajes de arrepentimiento, te amo de verdad, Alej. Víctor es un error. Los borré todos. Cada uno un clavo en mi ataúd emocional. Tomás me advirtió en una llamada, la policía investiga ahora. Si te pillan, cárcel por difamación. Pero el miedo era un lujo que no podía permitirme. En cambio, cultivé alianzas, Manuel y Surré me proporcionaron testimonios de agricultores estafados.
Grabaciones de Víctor amenazando con embargos. Un personaje clave emergió, Luisa, la contadora de la bodega. Una mujer de 50, viuda, con ojos de halcón y un rencor sordo contra Víctor por haberla acosado años atrás. «Te ayudo», me dijo en un café de Antequera, su voz baja como un secreto de confesionario. «Pero a cambio, salva mi puesto». Era mi primer aliado real. Una grieta en el muro de la familia. El mes pasó en una danza de sombras. Más filtraciones. Llamadas anónimas a proveedores para que retiraran contratos. La bodega se desangraba. Y con ella, el orgullo de mi padre. Soñaba con su rostro, arrugado por la ira. Y despertaba sudando. La desesperación mordiéndome los talones. ¿Valía la pena? Cada amanecer, pisando uvas muertas. Me respondía, sí. Porque el odio era mi vino nuevo, fermentando en algo letal. La Navidad se acercaba como un lobo disfrazado de cordero. Las luces parpadeantes en ronda contrastando con la oscuridad que me envolvía. La villa Los Olivos era ahora un mausoleo, polvo acumulándose en los muebles. Ratones correteando en la bodega subterránea donde una vez probábamos reservas añejas. Yo subsistía de latas de conservas y vino agrio. Mi reflejo en el espejo, un extraño demacrado de ojos hundidos. Barba incipiente. La marca de un hombre al borde del abismo. Pero el abismo me había forjado, el pH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb SE había cristalizado en estrategia. Cada paso calculado como un jaque en un tablero de ajedrez familiar. Luisa fue mi salvavidas inesperado. Nos reuníamos en garajes abandonados en las afueras de Málaga. Ella trayendo carpetas llenas de irregularidades fiscales que Víctor había ocultado. «Mira esto», susurraba, señalando entradas dobles en los libros, ha inflado ventas para conseguir préstamos. Y cuando Follen, culpará a ti. Su voz era acero templado. Forjado en años de vejaciones, Víctor la había despedido una vez por insubordinación. Solo para readmitirla cuando necesitaba su expertise. «Quiero verlo caer», confesó una noche, bajo la luna llena que bañaba los olivos plateados. «No por ti, sino por todas nosotras». Era mi primer atisbo de humanidad en esta guerra, no todos éramos monstruos. Con su ayuda, escalé el ataque. Un dossier completo, anónimo, aterrizó en las manos de la Guardia Civil en Sevilla. Pruebas de evasión fiscal. Sobornos a inspectores de sanidad para probar vinos adulterados. El escándalo estalló como una granada en Nochebuena. Titulares en ABC y El País: Bodegas Heredia, fraude millonario o ruina familiar. Mi padre convocó una rueda de prensa en la bodega. Su figura encorvada bajo los flechis, negando todo con voz temblorosa, es un complot de competidores envidiosos. Víctor, a su lado, pálido como un fantasma, lanzaba miradas asesinas a la cámara. Los vi en la tele de un bar en Ronda, rodeado de parroquianos que murmuraban, siempre lo supe. Heredia, unos chorizos. Elena me encontró esa noche, golpeando la puerta de la villa como un vendaval. Mi hermana, con su abrigo de lana y ojos hinchados, irrumpió llorando. «Alej, ¿qué has hecho? Papá tuvo un ataque al corazón. Está en el hospital de Málaga». El mundo se detuvo. Elena, la niña que yo cargaba en hombros por los viñedos, ahora una mujer de 30 con el peso de la culpa en su postura encorvada. «No fui yo quien empezó esto», respondí, pero mi voz se quebró al verla. Ella se derrumbó en el sofá, sollozando. «Víctor me obligó a firmar. Dijo que era temporal, que tú eras el problema. Y ahora. Isabel se fue. Lo dejó todo y huyó a Barcelona». ¿Isabel? El nombre era una espina clavada. Bien por ella. Mentí, aunque el corazón me sangraba. Elena habló entonces. Un torrente de confesiones, cómo Víctor la había manipulado desde niña, prometiendo su protección a cambio de lealtad, cómo mi madre fingía ignorancia para mantener la paz,
como el dinero de la bodega había comprado silencios. Pero ahora amenazaba con destruirlos a todos. Tú siempre fuiste el bueno, Aleph, murmuró, tomándome la mano. El que leía poesía en las vendimias. No mereces esto. Por un momento, el odio se agrietó, dejando paso a la H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN compartida. La abracé, oliendo su perfume de vainilla, el mismo de nuestra infancia, y juré en silencio protegerla. Pero el plan seguía, no podía parar ahora. Ve con papá, le dije. Dile que lo siento. Pero Víctor pagará. El hospital de Málaga era un laberinto de luces fluorescentes y olores a desinfectante. Un purgatorio donde encontré a mi padre conectado a monitores, su rostro gris como ceniza. Hijo, graznó al verme, extendiendo una mano temblorosa. Me senté a su lado, el vip del corazón como un metrónomo de remordimientos. ¿Por qué, papá? ¿Por qué me dejaste fuera? Sus ojos, nublados por el dolor, se llenaron de lágrimas. Víctor. Él es el futuro. Tú, con tus sueños, no resistirías. Quería protegerte. Protegerme. La palabra era una burla. Le conté fragmentos, no todo. Y él gimió, detén esto, Alejandro. Somos sangre. Sangre. La excusa eterna. Salí de allí con el alma hecha jirones, la desesperación transformándose en furia renovada. Si la sangre nos unía, la mía sería la que los ahogara. Isabel reapareció en un mensaje esa madrugada, Aleph. Estoy en Barcelona. Solo. Víctor me amenazó, pero no puedo vivir con la culpa. Te extraño. Podemos hablar. El señuelo era obvio, pero mordí el anzuelo. Conduje toda la noche, las autopistas desiertas bajo estrellas indiferentes, llegando al amanecer a un piso modesto en el barrio gótico. Ella abrió la puerta en bata, pálida, hermosa aún en su fragilidad. Lo siento, fue lo primero que dijo. Y luego el diluvio, como Víctor la había seducido con promesas de riqueza. Como mi ausencia, mis noches perdidas en libros y dudas, la había hecho vulnerable. Te amaba, Aleph. Aún lo hago. Pero él era intenso. Intenso. Codependiente para traición. Hablamos horas, el sol subiendo sobre los tejados catalanes. Y por un instante, creí en la redención. Sus besos eran salados de lágrimas, sus manos suplicantes. Pero cuando me mostró un collar regalo de Víctor, algo se rompió en mí. Eres parte de esto, le dije, apartándome. No una víctima, una cómplice. Ella lloró, rogando perdón, pero yo ya planeaba usarla como cebo. Ayúdame a exponerlo, le propuse. Finge volver con él, graba sus confesiones. Sus ojos se endurecieron, no soy tu herramienta. Salí furioso, el amor muerto enterrado en esas calles empedradas. De regreso en Andalucía, el twist me golpeó como un rayo. Tomás llamó, Alejandro. Hay algo peor. Víctor no solo roba, planea vender la bodega a una multinacional francesa. ¿Y tú? Firmaste un poder notarial falso hace meses, cuando estabas borracho en una fiesta. Te deja fuera para siempre. ¿Yo? La memoria era borrosa, una noche en Sevilla. Copas de manzanilla. Risas. Víctor me había drogado. El pánico se mezcló con la rabia. Ahora, no solo venganza, supervivencia. La víspera de Año Nuevo, la bodega ardía en rumores. Proveedores boicoteaban. Trabajadores amenazaban huelga. Víctor, acorralado, me envió un ultimátum, ríndete o te mato. Reí solo en la villa, abriendo una botella de reserva, la última. El veneno del amor me había endurecido, ahora, era inmune. El Año Nuevo amaneció con truenos sobre la sierra de Ronda, el cielo escupiendo lluvia que convertía los viñedos en ríos de lodo. Yo estaba en la villa,
barricado con una escopeta de caza de herencia de mi abuelo, cargada con sal para fantasmas, no balas, cuando el coche de Víctor irrumpió por el camino de grava. Él bajó solo, empapado, su traje arruinado colgando como piel de serpiente mudada. Alejandro, sal de ahí, cobarde. Su voz era un rugido, pero yo vi el temblor en sus manos. El heredero dorado, ahora un animal herido. Lo dejé entrar, la puerta crujiendo como huesos viejos. En el salón, bajo la luz mortecina de una lámpara de aceite, nos enfrentamos, hermanos de sangre, enemigos de alma. Has destruido todo, escupió, avanzando con puños cerrados. Papá en la UCI, la bodega en quiebra, Elena histérica. ¿Satisfecho? Me reí, un sonido áspero como grava. Satisfecho sería verte en la cárcel, Víctor. Por robarme, por follarte a mi mujer, por envenenar lo poco que quedaba de familia. Sus ojos se ensancharon, sorpresa genuina. Oh buen actor. Isabel, ella vino a mí. Idiota. Tú la ignorabas. Perdido en tus novelas baratas. El puñetazo vino rápido, su anillo rasgándome la mejilla. Sangre caliente en mi boca, sabor a hierro y traición. Respondí con un gancho al estómago, derribándolo contra la chimenea. Rodamos por el suelo, muebles volcados, cristales rompiéndose como ilusiones. Te mataré, gruñó, sus uñas clavándose en mi cuello. Pero en su billetera, que cayó abierta, vi una foto, él y Isabel, sonrientes en un yate, con una fecha de hace un año. La rabia me dio fuerza, lo inmovilicé. Rodilla en su pecho. Confiesa. Graba esto. Saqué mi teléfono. Rojo grabando su jadeo, sí, lo hice. Robé el dinero. Vendí la bodega. Tú eras débil, Alejandro. No merecías nada. Lo dejé ir, exhausto. El salón un campo de batalla. Él se levantó tambaleante. Escupiendo sangre, esto no acaba aquí. Papá te desheredará por completo. Salió cojeando a la lluvia. Y yo colapsé. El video en mi mano como una granada sin seguro. Lo envié a Tomás inmediatamente, úsalo. Demandémoslos. Pero el costo, mi alma. Hecha trizas. Esa noche. Sueños febriles de mi padre, muriendo solo. Elena ahogada en lágrimas. Mi madre rezando por un hijo perdido. Luisa me contactó al alba, la Guardia Civil allanó la bodega. Encontraron documentos falsos. Víctor está detenido. El júbilo fue breve, mi padre falleció esa mañana. Un infarto masivo. Fui al funeral en la Catedral de Ronda. Un ataúd de caoba rodeado de hipócritas, inversores falsamente afligidos. Vecinos chismosos. Mi madre, viuda negra en velo, me miró con ojos vacíos, lo mataste tú, Alejandro. Las palabras fueron un veneno lento. Elena, a su lado, me abrazó en secreto, no, mamá. Víctor lo hizo. Pero la H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me carcomía, ¿había acelerado su muerte? El pH símbolo 1E ABNN símbolo 1 Eden Web se diluía en culpa. Un cóctel letal. Con la muerte de mi padre, la bodega pasó a subasta al Víctor en prisión preventiva. Yo desheredado por un testamento apócrifo que él había forjado. Compré deudas con lo poco que me quedaba, vendiendo mi colección de libros raros en una casa de subastas en Sevilla. Ahora, era mi turno de reconstruir, pero primero, rematar. Isabel volvió, suplicante en la villa, Alej. Con Víctor preso, podemos empezar de nuevo. La miré, su belleza marchita por el miedo. ¿Empezar qué? Otra mentira. La eché, pero no sin extraer una confesión grabada, su rol en el fraude. Como había falsificado mi firma. Tomás presentó la demanda, fraude, apropiación indebida, contra Víctor y cómplices. El juicio se fijó para primavera en Málaga. Un circo mediático.
Yo testifiqué primero, el estrado como un patíbulo, relatando la traición con voz firme pero ojos ardiendo. Víctor, esposado, me miró con odio puro. Mientes, hermano. Siempre fuiste el envidioso. El jurado dudó. Las pruebas eran sólidas, pero la sangre tiraba. Elena se convirtió en mi ancla, mudándose a la villa para cuidarme. Sus conversaciones nocturnas, junto al fuego, desenterraban recuerdos, vendimias infantiles, promesas de lealtad. Te salvé, Aleph, dijo una noche. Firmé esos papeles para que Víctor no te matara de verdad. ¿Salvarme? El twist sutil, ella había sido la mediadora, jugando a ambos lados. Pero su amor era real, torcido pero puro. Luisa, ahora gerente interina, me reveló más. Tu padre dejó una carta para ti, en el banco. La abrí por error. Era una confesión, él sabía de Víctor, pero lo encubrió por el nombre familiar. Perdóname, hijo. La debilidad es hereditaria. Lágrimas calientes en mis mejillas. El fuego de la verdad quemando las últimas ilusiones. El juicio avanzaba. Testigos cayendo como dominós, Manuel y los agricultores. Proveedores traicionados. Víctor se quebró en el banquillo. Admitiendo parcial, quería salvar la bodega. Pero el jurado vio la codicia. Veredicto, culpable. 10 años. El alivio fue un vacío, venganza ganada, pero familia destruida. Salí del tribunal a la luz andaluza. Elena a mi lado. Ahora, reconstruimos, dijo. Pero en mi bolsillo, un mensaje de Isabel: estoy embarazada. De Víctor. El suelo se abrió. La primavera estalló en Andalucía como una revuelta. Azahares perfumando el aire con promesas falsas. Mientras mi mundo se consumía en el clímax de mi venganza. El veredicto contra Víctor fue solo el preludio, el verdadero enfrentamiento aguardaba en la subasta de la bodega. Un coliseo de trajes caros y codicia en el salón de actos de Málaga. Yo había reunido capital prestado de Tomás, de Luisa, de Manuel y Surre, lo suficiente para pujar, pero no para ganar solo. Elena estaba a mi lado. Su mano en la mía un ancla temblorosa, susurrando: no dejes que te consuma, Aleph. Pero el fuego ya rugía en mis venas. Víctor, desde la cárcel de Alhaurín, había enviado emisarios, abogados Lapa que ofrecían acuerdos de Bait la bodega. ¿Comparte la ruina? Los ignoré. Mi mirada fija en el podio donde el subastador martilleaba precios crecientes. La multinacional francesa pujaba agresivo, sus ejecutivos sonrientes como buitres. Yo contraataqué. Cada número un grito de guerra. El salón bullía, flashes de cámaras, murmullos de escándalos pasados. Mi madre, en primera fila, pálida como un sudario, me miró con súplica silenciosa. H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN, demasiado tarde. El twist golpeó en el último minuto. Isabel irrumpió por las puertas dobles. Vientre incipiente bajo un vestido suelto. Micrófono en mano había vendido la historia a un tabloide nacional. Alejandro Heredia, el vengador. ¿Destruirás la cuna de tu sobrino no nacido? El caos estalló, periodistas abalanzándose. El subastador pausando atónito. Ella avanzó hacia mí. Ojos llameantes, Víctor me lo contó todo desde la celda. Tú filtraste, tú destruiste. Pero este niño es inocente. El salón jadeó. Yo sentí el suelo ceder. ¿Embarazada? El niño en sangre de Víctor era un arma maestra. Un lazo que me ataba de nuevo a la traición. Elena se interpuso. Voz firme: mientes, Isabel. Huye antes de que te arrastre a la ruina. Pero yo la aparté. Enfrentando a mi ex, dime la verdad. Es mío. Su risa fue un cuchillo. Sueña, Alejandro. Es de él. Y lo usaré para sacarte todo. El PH símbolo 1E-ABNN símbolo 1 Eden Web MFGO, la empujé. No fuerte,
pero suficiente para que tropezara. Flashis capturando el momento. Escándalo doble, agresión en vivo. El subastador reanudó. Y en la confusión, los franceses ganaron la pucha. Bodegas Heredia. Perdida para siempre. Salí al puerto de Málaga. El mar Mediterráneo azotado por viento salino. Elena siguiéndome. Era una trampa, explicó. Isabel y Víctor lo planearon desde la cárcel. Querían desestabilizarte. El twist completo, mi hermana. No solo mediadora, sino informante. Había filtrado mis planes a ella por proteger el legado. Lo siento, Alej. Pensé que pararía antes de llegar tan lejos. La abofeteé, el sonido ecoando como un trueno. Me traicionaste tú también. Ella cayó de rodillas, sollozando por la familia. Por ti. Pero la confianza era ceniza. Mi madre me esperó en la villa esa noche. La casa ahora un esqueleto de recuerdos. Hijo, para. Víctor sale en fianza mañana. Y con el escándalo, la policía te busca por agresión. El clímax se cernía, una confrontación final. Conduje a la cárcel al amanecer, el sol sangrando en el horizonte, exigiendo visita. Víctor, tras el cristal, sonreía Lobuno, hermano. Vienes a suplicar. Isabel está a salvo. El niño heredará lo que queda. Golpeé el vidrio. Venas hinchadas, te mataré. Su risa fue victoria, inténtalo. Serás tú en la celda. De regreso, el caos se desató. Isabel demandó por difamación, alegando mi obsesión violenta. Tomás luchaba en tribunales, pero las pruebas se apilaban contra mí, el video de la empujón. Testigos comprados. La sociedad de esa bestia andaluza de chismes y honores me pintaba como el villano, el hijo loco que mató a su padre y destruyó un imperio. Manuel y Luisa se distanciaron. Miedo a la mancha. Solo Elena permaneció, su lealtad un hilo frágil. El alto punto llegó en la medianoche de una tormenta. Víctor, libre bajo fianza, allanó la villa con matones pagados de exproveedores resentidos. Ironía cruel. Rompieron puertas, buscando pruebas que yo había escondido. Los enfrenté con la escopeta, sal volando como nieve maldita, pero uno me derribó, puño en la sien. Víctor se cernió sobre mí. Bota en mi pecho, esto acaba ahora. La bodega es mía de nuevo, con el niño como heredero. El odio nos consumía, hermanos en un baile mortal. Disparé al aire, el estruendo ahuyentando a los hombres. Y Víctor huyó, pero no sin un corte en el brazo mi navaja, rápida como víbora. La policía llegó al alba, arrestándome por intento de homicidio. En la comisaría, esposado, vi el abismo, venganza consumada, pero yo destruido. Elena testificó a mi favor, revelando la invasión. Liberado bajo fianza en deuda eterna a Tomás, salí a un mundo en ruinas. Mi madre, colapsada, ingresada por estrés. Isabel, escondida, gestando mi perdición. Víctor, herido pero libre, planeando contraataque. Sentado en los viñedos, lluvia lavando sangre de mis manos. La desesperación culminó en epifanía, la venganza no era justicia, era suicidio lento. Pero el fuego aún ardía, exigiendo el final. El verano calcinó Andalucía en un horno de sequía y secretos. Los viñedos reducidos a esqueletos carbonizados por mi incendio metafórico y literal. Cuando prendí fuego a los archivos restantes de la villa. Un holocausto controlado que la policía investigó como accidente emocional. Libre pero roto. Vagaba por Ronda como un espectro, evitando las miradas de vecinos que susurraban el loco de los Heredia. La bodega, ahora en manos francesas, producía vinos genéricos con nuestro nombre, una profanación que me revolvía el estómago. Elena se había ido a Sevilla. Su carta de despedida un puñal, te salvé lo que pude, hermano. Pero tu odio nos mató a todos. Perdóname,
o no vivirás. Mi madre murió en agosto. Un suspiro silencioso en su cama de hospital, rodeada de máquinas indiferentes. En el entierro, bajo olivos que goteaban savia como lágrimas, solo asistieron Tomás y Luisa fieles en la derrota. Ella te amaba, a su manera, murmuró Tomás, su mano en mi hombro un consuelo áspero. Leí su testamento final, una pequeña finca en las colinas, lo último no contaminado por Víctor. Para que plantes algo nuevo, decía la nota adjunta. Plantar. La palabra era burla, mis raíces estaban quemadas. Víctor ganó su apelación parcial, fianza convertida en libertad condicional por colaboración. Y nos cruzamos en el mercado de Antequera. Él con muleta, yo con ojos de asesino. Hermano, dijo, voz melosa. Isabel tuvo al niño. Un chico. Heredia puro. El niño. Mi sobrino. Un inocente en la guerra de bastardos. Déjalo fuera de esto, gruñí. Él rió, demasiado tarde. Tú lo arrastraste. Pero en sus ojos, vi el costo, arrugas prematuras, soledad disfrazada de triunfo. La venganza era un espejo. Nos había desfigurado a ambos. Isabel me contactó una última vez. Desde un piso en Granada, el bebé se llama Rafael. Por tu padre. No quiero tu odio, Alejandro. Solo paz. Envié dinero anónimo, lo último de mi herencia. No por perdón, sino por redención parcial. Ella no respondió. Y yo no insistí. El amor, como el vino, se había agrio. Tomás y Luisa me ofrecieron un puesto en una cooperativa pequeña, para empezar de cero. Acepté, manos en la tierra de nuevo, podando vides ajenas con la precisión de un cirujano arrepentido. Manuel se unió, su reconvirtiéndose en mi nueva familia, agricultores duros, risas roncas alrededor de fogatas, historias de supervivencia. La tierra perdona, dijo él una noche, pasándome un porrón de vino casero. Pero el hombre debe pedirlo. El twist final llegó en otoño, cuando recibí una carta de Víctor desde prisión. Había violado condiciones. De vuelta por extorsión a un ex socio. Alejandro, ganaste. Pero pierde, Isabel me dejó. El niño es un estorbo. Tú destruiste lo que amábamos. Valió. Quemé la carta, pero sus palabras se clavaron. No, no valió. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb se había evaporado, dejando un vacío poblado de H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 ADN por mi padre, empujado al límite, por mi madre, ahogada en silencio, por Elena, exiliada por mi furia. Reconstruí en la finca de mi madre, planté nuevas vides, híbridos resistentes a la sequía, un vino que llamé ceniza roja amargo al principio, profundo al final. Vendí las primeras botellas en ferias locals, caras anónimas brindando por sabores que ignoraban mi historia. Tomás se convirtió en socio, Luisa en amiga, su rencor mutuo curado en trabajo compartido. Una noche de vendimia, bajo estrellas indiferentes, visité la tumba de mis padres. Sangre quema, susurré, pero las raíces renacen. Elena volvió entonces. Un abrazo tentativo. He dejado Sevilla. Quiero ayudar. La perdoné. No con palabras, sino con una copa de mi vino. El ciclo roto. No del todo, pero suficiente. La venganza me dejó cicatrices irreversibles, insomnio, desconfianza, un corazón endurecido como corcho. Pero en las colinas de Ronda, con la tierra bajo uñas sucias, encontré paz precaria. La familia era ilusión, la supervivencia, real. Y en cada sorbo de ceniza roja, saboreaba la lección: la sangre une, pero el fuego libera. O destruye. Elegí renacer, gota a gota, en un mundo que no perdona, pero permite intentos. Fin.